Hola, buenos días, buenas tardes. En este vídeo vamos a calcular el dominio y el recorrido de la función 1 dividido entre 1 menos x al cuadrado. Para calcular el dominio tenemos que tener en cuenta que f de x es una función racional. Y en estos casos, en estas funciones, el denominador tiene que ser distinto de 0. Distinto de 0. Entonces 1 menos x al cuadrado distinto de 0. 1 y distinto de x al cuadrado, hemos pasado el x cuadrado al otro lado, y x distinto de más menos 1, que serían los dos valores que al cuadrado daría 1. El dominio de f de x, el dominio de f de x sería todos los reales a los que quitamos el menos 1 y el 1. También lo podríamos haber escrito, el dominio de f de x va de menos infinito a menos 1 abierto, unión con menos 1, 1 abiertos los dos, unión con 1 hasta el infinito. Pero yo creo que la primera expresión es más sencilla. Y ahora vamos a calcular el recorrido. Para calcular el recorrido, f de x lo vamos a llamar y vamos a hacer y igual a 1 dividido entre 1 menos x al cuadrado, y vamos a despejar la x. 1 menos x al cuadrado es igual a 1 partido por y. Lo que hemos hecho aquí ha sido 1 menos x al cuadrado pasa a ir multiplicando, la y pasa dividiendo. Ahora vamos a pasar aquí la y restando y el x al cuadrado va a pasar sumando. Por lo tanto, x al cuadrado va a ser 1 menos 1 partido por y. Y esto es igual a y menos 1 dividido por y, ¿vale? Sumando. X sería igual a la raíz cuadrada de y menos 1 dividido entre y. Y tenemos dos cosas. Por un lado tenemos la función radical de índice par, y luego tenemos aquí la fracción, ¿vale? O la función racional. Pues vamos con lo primero. Vamos con la función radical de índice par. Eso nos obliga a que y lo que hay dentro del radical, y menos 1 dividido entre y, sea mayor o igual que 0. Aquí podríamos estar ahora tentados de multiplicar por y decir y menos 1 es mayor o igual que 0. Lo que hago es multiplicar por y mayor o igual que 1, pasando el 1 al otro lado, ¿vale? Esto está mal, ¿vale? Porque tenemos que tener en cuenta que aquí al multiplicar por la y puede ser positiva o negativa, y si la y fuera negativa nos cambiaría el signo, ¿vale? Nos cambiaría el signo. Entonces esto es incorrecto, porque va a depender de qué valores tome y. Una forma de hacer esto, ¿vale? Como el signo va a depender del numerador y del denominador, vamos a dibujar toda la recta de los números reales y vamos a dibujar dos puntos concretos, el 1 y el 0. El 0 y el 1. ¿Por qué el 0 y el 1? Porque el 0 es el que hace cambiar de signo al denominador y el 1 es el que hace cambiar de signo al numerador, ¿vale? Porque es y menos 1. ¿Qué ocurre con el numerador? Cuando y es menor que 0, el numerador va a ser negativo. Entre 0 y 1 también va a ser negativo, y para valores mayores que 1 el numerador va a ser positivo. Y respecto al denominador, para valores menores que 0 va a ser negativo, para valores mayores que 0 va a ser positivo, y aquí va a ser positivo. Y por lo tanto, la división de numerador entre denominador, negativo entre negativo va a ser positivo, negativo entre positivo va a ser negativo, y positivo entre positivo va a ser positivo. Por lo tanto, ¿dónde va a ser mayor o igual que 0? Va a ser desde menos infinito hasta el 0, vamos a ponerlo de momento cerrado, unión con desde el 1 hasta el infinito.
Pero tenemos aquí una función racional, o sea, ya se nos une el siguiente problema. No podemos dividir entre 0, ¿vale? No podemos dividir entre 0. Por lo tanto, el 0 va a estar abierto, ¿vale? El 0 va a ser abierto. Porque la función racional nos obliga a que el denominador sea distinto de 0, es decir, y distinto de 0. Y el recorrido de f de x f de x será desde menos infinito hasta el 0, unión con el 1 hasta el infinito. Vamos a meterlo en la calculadora online. Y es igual a 1 y es igual a 1 dividido entre 1 menos x al cuadrado. Y ahora vamos también a hacer una foto. Y nos la vamos a llevar aquí. Vamos a hacerla más grande. ¿Qué habíamos dicho respecto del dominio? Para ver el dominio, ¿vale? Lo tenemos que ver en el eje X. El dominio lo tenemos definido para todos los valores, excepto, ¿vale? Para x igual a menos 1 y x igual a 1, donde tenemos unas asíntotas verticales. Es decir, el dominio, efectivamente aquí vemos que es todos los números reales menos el menos 1 y el 1. Y respecto al recorrido, el recorrido lo vamos a ver siempre en el eje Y. Aquí tendríamos el recorrido. El recorrido lo que vemos es que tenemos aquí una asíntota horizontal, es decir, el 0 no está incluido, ¿vale? Va desde el 0 hasta el menos infinito, parece que cualquier valor. Y luego tendríamos el 1, que sí que está incluido, sería desde el 1 hasta el infinito, ¿vale? Que es justo lo que teníamos aquí. Por tanto, tendríamos que nuestros cálculos están bien hechos. Y con esto habríamos terminado.